Escribe algo sobre tu vida. ¿Qué? Sí, escribe algo sobre tu vida. Pero... Iniciar la escritura suele ser una de las cosas más consternantes. ¿No lo crees? Querido pasado, gracias por las lecciones. Querido futuro, estoy lista. ¿Suficiente? Seguro podemos hacer más por representar en palabras aquellos recuerdos que decidimos compartir. Este es el tema de la primera unidad del programa de Telerit 1, en donde para desarrollar habilidades de escritura se propone la redacción de un relato personal con propiedades textuales, adecuación, coherencia, cohesión y disposición espacial. Y como el privilegio de escribir es de todos, aquí el segundo video para atribuir de coherencia a los escritos. Utilicemos como ejemplo al siguiente fragmento tomado del capítulo 1 del libro autobiográfico de Guadalupe Nettel, El cuerpo en que nací. Se recomienda observar por un lado a la correspondencia de las ideas con el tema que se trata. Por otro, la interrelación lograda entre la representación de cada una de estas ideas. Y por supuesto, la presencia de las características del género literario narrativo, autobiografía. Nací con un lunar blanco, o lo que otros llaman una mancha de nacimiento sobre la córnea de mi ojo derecho. No habría tenido ninguna relevancia de no haber sido porque la mácula en cuestión estaba en pleno centro del iris, es decir, justo sobre la pupila por la que debe entrar la luz hasta el fondo del cerebro. En esa época no se practicaban aún los trasplantes de córnea en niños recién nacidos. El lunar estaba condenado a permanecer ahí durante varios años. La obstrucción de la pupila favoreció el desarrollo paulatino de una catarata, de la misma manera en que un túnel sin ventilación se va llenando de moho. El único consuelo que los médicos pudieron dar a mis padres en aquel momento fue la espera. Mientras tanto, les aconsejaron someterme a una serie de ejercicios fastidiosos para que desarrollara, en la medida de lo posible, el ojo deficiente. Esto se hacía con movimientos oculares semejantes a los que propone Aldous Huxley en El arte de ver, pero también, y es lo que más recuerdo, por medio de un parche que me tapaba el ojo izquierdo durante la mitad del día. El parche era color carne y ocultaba desde la parte superior del párpado hasta el principio del pómulo. A primera vista daba la impresión de que en lugar de globo ocular solo tenía una superficie lisa. Llevarlo me causaba una sensación opresiva y de injusticia. Mis padres y yo visitamos oftalmólogos en las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y Boston, pero también Barcelona y Bogotá, donde oficiaban los célebres hermanos Barraquer. En cada uno de esos lugares resonaba el mismo diagnóstico como un eco macabro que se repite a sí mismo, postergando la solución a un hipotético futuro. Un verano, finalmente el doctor Bentley anunció que podíamos dejar atrás el uso cotidiano del parche. Según él, mi nervio óptico se había desarrollado hasta el máximo de su capacidad. Solo quedaba esperar a que terminara de crecer para poder operarme. Aunque han pasado ya casi 30 años desde entonces, no he olvidado ese momento. Era una mañana fresca iluminada por el sol. Mis padres, mi hermano y yo salimos de la clínica tomados de la mano. Muy cerca de allí había un parque al que fuimos a pasear en busca de un helado, como la familia normal que seríamos, o al menos eso soñábamos, a partir de ese momento. Podíamos felicitarnos, habíamos ganado la batalla por resistencia. Por esas fechas, yo debía estar comenzando la primaria. Empecé a adquirir el hábito de la lectura. El paso a la escritura se dio naturalmente. En mis cuadernos a rayas de forma francesa, apuntaba historias en las que los protagonistas eran mis compañeros de clase.
Ellos paseaban por países remotos donde les sucedían toda clase de calamidades. Aquellos relatos eran mi oportunidad de venganza y no podía desperdiciarla. La maestra no tardó en darse cuenta y, movida por una extraña solidaridad, decidió organizar una tertulia literaria para que pudiera expresarme. No acepté leer en público sin antes asegurarme de que algún adulto se quedaría a mi lado esa tarde hasta que mis padres vinieran a buscarme, pues era probable que a más de uno de mis compañeros le diera por ajustar cuentas a la salida de clases. Sin embargo, las cosas ocurrieron de forma distinta a como yo esperaba. Al terminar la lectura de un relato en el que 6 compañeritos morían trágicamente mientras intentaban escapar de una pirámide egipcia, los niños de mi salón aplaudieron emocionados. Quienes habían protagonizado la historia se aproximaron satisfechos a felicitarme, y quienes no, me suplicaron que los hiciera partícipes del siguiente cuento. Así fue como poco a poco adquirí un lugar particular dentro de la escuela. No había dejado de ser marginal, pero esa marginalidad ya no era opresiva. Recuerda cómo se aplicó la coherencia en el fragmento de la obra autobiográfica de Guadalupe Nettel y concretemos. Coherencia es la propiedad textual que brinda a un texto concordancia y claridad en lo dicho con base en un propósito y situación comunicativa predeterminados. Para atribuir de coherencia a un texto, se prevé de la organización de contenidos. Así, dotaremos de fluidez temática sin perturbaciones o ideas fuera de lugar. Ahora que conoces más sobre este tema, prepara lápiz y papel y comencemos a planear tu relato personal con coherencia. Paso 1. Establece un tema. Enfoca solo aquellos acontecimientos que puedan ser causa o efecto dentro del tema elegido. Paso 2. Define qué momento ocuparán los acontecimientos para dar forma a la secuencia narrativa. Inicio, ruptura de equilibrio, nudo, resolución o desenlace. Paso 3. Selecciona las palabras precisas para representar hechos, ideas, personajes, lugares y ambientes. Paso 4. Redacta enunciados con concordancia al propósito comunicativo del relato, al momento que ocupan en el texto y a la idea que pretendes representar. Paso 5. Revisa que palabra tras palabra represente con la mayor lealtad posible a los recuerdos que has decidido compartir. Verifica que enunciado tras enunciado tomen una secuencia lógica. Conecta párrafo tras párrafo para que conformen el sentido de todo el texto. Escribir un relato personal puede ser una labor compleja, pero recurriendo a las propiedades textuales como herramientas de organización y expresión de tus ideas, habrás de lograrlo. Te invitamos a ver los videos Adecuación y Cohesión de esta serie. Compártenos tu relato y recuerda, el privilegio de escribir es de todos.